¿Qué es una denuncia? ¿Dónde se interpone? ¿Y qué documentos o información debo presentar? Aunque parezca un tema sencillo, para algunas personas no lo es. Por eso me acompaña el fiscal Freddy Fallas Barrantes. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí compartir en este espacio, el cual considero va a ser de mucha utilidad para la población. Muchas gracias. En este espacio vamos a aclarar algunas dudas sobre el tema. Para empezar, ¿qué es la denuncia y qué datos son importantes a la hora de presentarla? Es el acto procesal inicial por el cual el ciudadano se acerca a los tribunales a exponer un evento, el cual va a ser valorado por un fiscal y determinará si configura o no un delito. En este tema sí es importante hacer ver que la Sala Constitucional ha hecho ver que los operadores jurídicos no deben de rechazar las denuncias. Es decir, existe un derecho constitucional a denunciar. En cuanto a los elementos que se puedan aportar, pues la normativa procesal penal ha establecido que se deben indicar testigos, se debe hacer referencia al modo, tiempo y lugar, cómo se desarrolló el evento. ¿Y qué significa esto de modo, tiempo y lugar? El modo es la forma en la que ocurre el evento. Por poner un ejemplo, es la utilización de armas. El tiempo va referenciado al día, el mes o el año en que ocurrió la situación. Y el lugar pues va a ser donde se desarrolló el mismo. Se puede indicar la provincia o de manera ya más específica. ¿Dónde puedo interponer una denuncia? Nuestra normativa procesal penal establece que serían las oficinas del Ministerio Público o bien el organismo de investigación judicial. ¿Y qué pasa si fui víctima o testigo de un delito pero no conozco el nombre de la persona que lo está cometiendo? ¿Puedo poner la denuncia? Sí, esto no es ninguna limitante a la hora de interponer una denuncia, ya que a la hora que se recaba la información, la persona podría indicar que no conoce el nombre de la misma, pero sí conoce otras características físicas, el cual va a ser utilizado por el fiscal a la hora de desarrollar la investigación para poder identificar al autor del delito. Como víctima, ¿debo presentar documentos o testigos a la hora de poner la denuncia? Es recomendable que se haga para que el fiscal desde el momento inicial pueda valorar su utilidad y pertinencia. Sin embargo, esto no es óbice para que posteriormente se pueda aportar y de igual manera el fiscal pueda valorar su utilidad y pertinencia a la hora de elaborar el requerimiento conclusivo. ¿Y qué pasa si no hay testigos? Esto no es ninguna limitante, ya que a la hora de desarrollar la investigación, el fiscal va a determinar si se cuenta o no con testigos presenciales. Asimismo, va a valorar la prueba documental que consta en el proceso penal. Ahora, don Freddy, en todos los casos que lleva el Ministerio Público siempre hay una denuncia. Esto no es necesario. Aquí sí es importante explicar que nuestra legislación procesal establece dos tipos de delitos. Uno son los de acción pública y otros son los delitos de acción pública perseguibles a instancia privada. El primero de ellos no se requiere una denuncia como tal, sino que el fiscal con la noticia criminis va a iniciar la investigación, es decir, va a realizar el ejercicio de la acción penal. En el segundo de los casos sí se requiere una denuncia de la víctima para que el fiscal pueda realizar el ejercicio de la acción penal. ¿Y cómo determina un fiscal si se necesita o no? El artículo 18 del Código Procesal Penal establece cuáles son los delitos que requieren de la instancia privada o de la denuncia del ofendido para poder realizar el ejercicio de la acción penal. En los casos que sí se requiere una denuncia, ¿por qué es necesario que las personas lo hagan? Esto sí es importante concientizar a la población porque muchas veces es la forma en que el Ministerio Público tiene conocimiento de los hechos. Asimismo, esto es importante y se utiliza a la hora de ofrecer la prueba. Evidentemente, la persona ofendida también podría resultar como testigo y podría utilizar el Ministerio Público bajo estas dos calidades. A veces ocurre que hay personas que conocen de algún delito, pero les da miedo denunciar. ¿Se puede hacer de manera anónima o confidencial? Sí se puede hacer. Lo que se hace es que esto se toma como una noticia criminis y no una denuncia en sentido formal, porque evidentemente si lo tomamos como una denuncia formal habría que identificar a la persona que está
denunciando, pero se maneja bajo una información confidencial. ¿Y el Ministerio Público le da el mismo trámite como si fuera una denuncia presencial? Sí, le da el mismo trámite y de igual manera lo investiga. ¿Y la población puede estar completamente segura de que no se va a dar ninguno de sus datos? No, no se revelan los datos precisamente por lo que le comentaba. Al no identificarse en una denuncia, pues evidentemente no va a figurar su identidad en el proceso penal. Ahora, para ir finalizando, ¿qué pasa si yo no soy víctima de un delito? ¿También puedo poner la denuncia? Sí, no hay ninguna limitante en cuanto a ello. Las personas que no son víctimas como tales pueden denunciar cuando terceros son los afectados. En eso no hay ninguna limitante. Sin duda un tema muy interesante. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y muchas gracias a ustedes también por estar con nosotros en este espacio del Ministerio Público.